de las 7 de la tarde, muy pendientes de Kamala Harris. Nosotros miramos también a lo que sucede en el conflicto en Ucrania. Volvemos a la tertulia. Eduardo, empezábamos este espacio hablando de estos ejercicios nucleares masivos por parte de Rusia, supervisados por el presidente ruso, Vladimir Putin. Se habla de lanzamiento de misiles de crucero, de misiles balísticos en medio de la escalada que también sigue teniendo lugar en Ucrania, con estos rumores sobre las tropas norcoreanas. Justo se producen estos ejercicios. Quiero saber un poco cuál es tu valoración, si crees que es un mensaje directo para Estados Unidos o para Occidente en este caso. Sí, al igual que estamos viendo que una situación de riesgo bélico en Israel puede suponer una ventaja para Trump, una situación de incremento de la escala del conflicto cuando te dices conflicto te dicen es una guerra, vale, aceptemos guerra, ¿no? Entonces siempre hay comentarios de seamos claros, seamos directos. De guerra en Ucrania, ¿de acuerdo? También beneficia a Trump. Yo creo que Putin también está más interesado en tensionar el escenario para dar mayores oportunidades a Trump en este momento. Porque es su candidato, es el candidato con el que se puede entender, con el que puede cerrar la crisis de Ucrania. Recordemos que Trump dijo, esto se arregla en 24 horas, coger el teléfono rojo y hablar yo con Putin y se soluciona, ¿no? Lo cual sería estupendo porque le cerraría uno de los frentes y se podría concentrar en los otros dos, en lo que es la guerra en Oriente Medio y lo que es la guerra en Extremo Oriente, el conflicto potencial, aquí sí, está bien empleado el término, ¿no? El conflicto en Taiwán, ¿no? que es algo que está ahí latente. Por otro lado, esas acciones, hombre, tampoco suponen un riesgo muy significativo, más que, sobre todo, un impacto mediático, más que tangible. O sea, esos cohetes con los que están esos ejercicios nucleares no contemplan el lanzamiento de misiles, ni siquiera en territorio propio, ¿no? A ver cómo suenan, ¿no? El hecho de que intervengan coreanos, bueno, pues tampoco son divisiones de coreanos. Pensemos que el frente ruso es 2 veces la longitud, 1.500 kilómetros, más de 2 veces la longitud de la península ibérica, ¿no? Que pueden significar unos cientos, incluso unos miles de coreanos, ¿no? En cierta manera, pues bueno, pues viene a decir que llegado el momento, pues se encontrarían del lado. Es sobre todo un gesto. Yo creo que más que una opción estratégica, militar, sofisticada, etcétera, que a todos nos amenaza, ¿no? Y por otro lado también es un poco devolver la visita y devolver el favor a los rusos porque en su guerra de liberación, como se llama en Corea del Norte, pues intervinieron y fueron determinantes. Ahí sí que estuvieron con absolutamente todos los medios. Hubo 1 millón de chinos que lucharon en Corea y cientos de miles de muertos, ¿no? Afortunadamente no hemos llegado a eso todavía en Ucrania, en donde haya cientos de miles de personas de otros países, ya sean europeos, americanos, coreanos o de donde los queramos traer, o chinos, en el terreno, ¿no? Con lo cual, pues yo creo que sobre todo de lo que estamos hablando es de un gesto. De un gesto que contribuye a una campaña que lo acabamos de escuchar en las palabras de Donald Trump, que está tremendamente tensionada. Cuando yo nací, presidía Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy. He de decir que nunca en mi vida, nunca he visto unas elecciones en Estados Unidos tan tensionadas como estas, en donde factores como el miedo determine el voto, en elecciones en las que se haya despreciado tanto y tan indecorosamente al rival, eso es una cosa tremenda, y en donde al final se vote con la nariz tapada y al mal menor, ¿no? Eso es tristísimo, ¿no? Estamos viéndolo no solamente en estas elecciones, sino en las elecciones en muchos países, ¿no? Que parece que es un conmigo o contra mí, o conmigo o contra mí. Y si gano voy a imponerme y anular a mi oposición. Es decir, estamos perdiendo el respeto a los rivales en todos los escenarios políticos, desde la Argentina hasta Estados Unidos y hasta donde queramos llegar, ¿no? Incluso en Europa está ocurriendo, ¿no? Esto es lo más preocupante de la historia. Esto es lo más preocupante porque nunca, como hasta ahora,
el poder y también el contrapoder ha tenido tantos medios a su alcance para manipular y hacernos la vida mucho más angustiosa a los ciudadanos. Y yo creo que estamos sometidos a un nivel de presión inaguantable ya, ¿no? Todo el mundo está deseando que pasen ya las elecciones porque es tremendo, o sea, es el y tú más permanente en cualquier debate. No sé, lo de la cortesía en el trato con el enemigo, pues no existe, ¿no? Yo recuerdo aquel aforismo griego que decía: ser demócrata no es ser capaz de morir por tus ideales, ser demócrata es ser capaz de morir por los ideales del que no piensa como tú. Yo creo que eso está absolutamente lejos de la mente de los candidatos que hoy proliferan por todo el mundo y que es ese conmigo o contra mí que desgraciadamente se impone. Precisamente hablando de Donald Trump y del conflicto en Ucrania, escuchamos de nuevo declaraciones del candidato republicano. Dice que el motivo del conflicto en Ucrania es que el propio Vladimir Putin vio debilidad en la administración de Joe Biden. Escuchamos ya a Donald Trump. An unfit person, and she knows this is going on. She never called anybody, including the 13 soldiers that were so needlessly killed in Afghanistan with that horrible moment in time where our country was just lost all respect from the whole world when they saw that. That's one of the reasons that Putin went in. He would have never gone in, ever. He wouldn't have gone in. If I were president, he would have never gone in. I ended his pipeline in Europe, no problem. And what happened? Biden comes in, he proves it right away, but he kills the Keystone Pipeline. Putin never would have come in. And he didn't, by the way, for 4 years. There was never a threat that he was going to do that. But he saw weakness, and I think a lot of it was seen in that horrible period of time. She is also aiding and abetting the cartels, allowing vast quantities of deadly drugs to pour unchecked into our country. And remember this, they now have an app. You call the app and you bring whatever you want, you bring them over, they'll tell you exactly. Can you believe it? They have an app. And they have airplanes, big, beautiful Boeing airplanes flying back and forth over our border. They were saying, where are those planes coming from? Where are they going? They were loaded up with migrants. They're dropping them out in the Midwest. They're dropping them all over the place. And I will tell you, if you look at Aurora in Colorado or in Springfield in Ohio they dropped 32,000 illegal aliens. They tried to give them legal terminology, but it's not. Illegal aliens, 32,000 into a 50,000 person town, beautiful town, no problems. And now they don't know what to do. And they want to be nice, and the mayor wants to be nice. His big thing is to get interpreters because they don't speak English. It's very hard to get interpreters. And he's trying to get interpreters, but in the meantime, they're taking up the hospital. So when people from Springfield would routinely be able to check with a doctor, go to a hospital, they're unable to get in, they're packed. The whole town has changed, and this is happening all over. Escuchamos a Donald Trump, acaba de hablar sobre el conflicto en Ucrania. Decía que Putin nunca lo habría hecho si él estuviese al mando. Hablaba sobre el conflicto en Ucrania, como comenzó en febrero de 2022, y dice que el presidente ruso vio debilidad en la administración de Joe Biden. Lo hablábamos hace escasos minutos, como decía, que en apenas 24 horas, en una llamada con Putin, se podría solucionar este conflicto ucraniano. Habla de los motivos que llevaron a Putin a comenzarlo. Dice que vio debilidad en Joe Biden. Seguimos escuchando las palabras de Donald Trump. They have military quality weapons, and everyone's saying, where did they get them? We got to get them out of here. We're going to get them out fast. We're going to get them out fast. So today, I'm announcing that for the first time under my administration, we will be seizing the assets of the criminal gangs and drug cartels. And we will use those assets to create a compensation fund to provide restitution for the victims of migrant crime, and the government will help in the restoration. The government will help in the restitution. But something has to be done, and we're going to get it done. Kamala has also caused untold misery through her
destruction of our economy. Our economy is not, this is just, it's like a fake economy. Some of the best people on Wall Street are saying the economy is only good because they think, I don't want to say this because other people have said it, that's not me saying it, but they think Trump is going to get elected. That's the only reason our economy is good. That's the only reason the stock market is up. Scott is here, I think, someplace, and he's one of the most respected people on Wall Street. He's actually made a very big point of it, that the stock market is only doing well because of the fact that they think Trump is going to win the election. So we'll see. Pendientes de Donald Trump, hablando ahora sobre la economía estadounidense. Dice que la administración de Joe Biden ha destruido la economía de Estados Unidos. Por cierto, está viendo precisamente en nuestra pantalla la cotización de Bitcoin a tenor de las palabras de Donald Trump, teniendo en cuenta también las elecciones en Estados Unidos, con muchas encuestas que dan la ventaja al candidato republicano. Bitcoin está a punto de tocar máximos históricos en estos momentos, 72.379. Siguen extendiéndose las ganancias que comenzaban en el día de ayer, muy cerca de tocar máximos históricos. Saben que el propio Donald Trump hablaba incluso de crear una reserva estratégica de Bitcoin. Vemos que le sientan muy bien las palabras del candidato republicano. Seguimos escuchando a Donald Trump. Millions of Americans are lying awake at night worried about how they'll pay their bills because Kamala wrecked their family finances, and she's done that. She's done nothing good. They have done nothing good. And I speak of Kamala, but it's partially Joe, but Joe's out of it, you know. Joe's sort of out of it. He's been out of it for a long time. Now she wants to raise taxes for the typical family by $3,000 a year. She's got no empathy for the hardworking Americans whose dreams she's killed, and said recently that there is not one thing that she would do differently from Biden. That's only because she choked. I'm sure she could have come up with a couple of things if she really thought about it, because there's been so much destruction caused by the Biden administration. One of the things that people don't talk about, and the news never talks about, they don't talk about, as an example, Afghanistan, but this is something that's incredible, because when you think of the numbers, 325,000 children are missing, dead, sex slaves or slaves. 325,000 children who came in through the open border are now missing. Many of them are dead, and nobody talks about it. I said, this must be a mistake. This can't be possible. When I read it, I said, this can't be. You're talking about take your largest stadium and fill it up many times. That's what the kind of numbers are. Here today is Michael Copy, a small business owner who runs a dry cleaner and is struggling to get by because of what Kamala has done to his business. They've destroyed small businesses in this country. Michael, please. The opportunity and the high honor. Pendientes de Donald Trump, como veían, con el ojo puesto en Bitcoin, que se acerca a los máximos históricos. Vamos a volver a mirar a lo que pasa en el conflicto en Ucrania. Luis, más allá de Donald Trump, de esto que dice, de que el propio Putin aprovechó la debilidad de Joe Biden, hoy la noticia son estos ejercicios nucleares. Quiero saber cuál es tu valoración de los mismos. Bueno, pues un poco por recoger esto que decía Donald Trump, si sabe y si en 24 horas se puede parar la guerra, pues bueno, que nos diga cómo, y así no tenemos que estar esperando hasta enero, ¿no? Esto sería la respuesta que le podríamos plantear, ¿no? Nos ahorraríamos pues 2-3 meses de conflicto, ¿no? Y sobre estos ejercicios nucleares, pues seguimos en esa escalada, seguimos en esa demostración de fuerza, la que ya, por desgracia, pues nos vemos ya incluso acostumbrados. Ya este tipo de situaciones ya no nos sorprenden, ya las contamos casi o las damos por descontado, y sobre todo supone eso, una demostración de fuerza, más allá de que puedan estallar de manera accidental y puedan dar lugar a eso que no queremos llegar, pero precisamente porque no queremos llegar a ese escenario nuclear, este tipo de actividades yo las enmarcaría dentro de eso, de una posición de fuerza
demostrando de qué armamento se dispone, pero sabemos que no se van a poner en marcha, ¿no? Sobre todo, primero porque la respuesta del resto del mundo pues sería unánime. Primero habría una condena unánime respecto a ese uso de armamento nuclear y en segundo pues acabaría propiciando o cabría esperar un aluvión mucho más cerrado en contra de esa actuación, de lo que a día de hoy pues puede estar conllevando un ataque con armas convencionales, ¿no? Por tanto, sería totalmente contraproducente para quien las ponga en marcha, y aquí vamos a abrir el abanico y vamos a poner a los dos actores, tanto de la parte rusa como de la parte ucraniana, al mismo plano. En el momento en el que Occidente pues también llegara a suministrar armamento nuclear a Ucrania y ese armamento pudiera ser utilizado contra Rusia, pues es que esto sería la hecatombe, se desatarían todas las fuerzas del mal, porque la respuesta sería nuclear, y esto aplica tanto en uno como en otro sentido. Por tanto, para no extenderme mucho, que veo que ya el tiempo apremia, yo me quedaría con eso, una mera demostración de fuerza, paseando ese armamento para lucirlo y para decir esto es lo que tengo y cuidado que no quiero verme obligado a utilizarlo, pero ya digo que seguramente ese armamento pues no se utilice. Emiliano, muy rápido, quiero saber también cuál es tu opinión sobre estos ejercicios nucleares masivos de Rusia. Ya los ha anunciado tantas veces y de tal manera de continuo que ya no produce ningún efecto, que lo que busca es introducir el miedo en la población que apoya a Ucrania. Entonces, bueno, pues ya ha perdido todo su efecto, y como el cuento del lobo, pues de momento, pues todos los ejercicios que ha hecho en ningún momento ha supuesto ningún uso real y efectivo, afortunadamente para el resto de la comunidad internacional y de Ucrania. Y en cuanto a la solución de Trump, claro, sí es muy fácil, que desaparezca Ucrania. Esa es la solución de Trump. Eso es fácil. Pero preguntémosle a los ucranianos, a ver qué opinan. Vamos a preguntarle enseguida al candidato republicano que está hablando ya. Muchísimas gracias, Luis, Eduardo, Emiliano, un placer como siempre teneros por aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Un placer.